Muy agradecido por la presencia de ustedes en esta actividad de presentación de una nueva revista Laborem, la número 18 de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo, que está titulada Una renovada mirada al derecho de trabajo. En primer término, yo quiero agradecer a mis colegas, miembros de la sociedad, en primer término a Miguel Canesa, que ha tenido al cuidado la edición de este número, a Álvaro Vidal, a María Katia y a Luis Mendoza, que también han colaborado en la elaboración de este trabajo. Este número es fruto de las principales ponencias que se presentaron, en realidad relatorías que se presentaron al Congreso Mundial de Derecho de Trabajo que se realizó en la ciudad de El Cabo, Sudáfrica, en septiembre del año pasado, en donde yo diría que los más importantes profesores a nivel mundial presentaron muy interesantes ponencias que en realidad vienen muy a propósito en esta situación en que nos encontramos en Perú, en la medida en que es una reflexión sobre el derecho del trabajo, el papel que cumple el derecho de trabajo dentro de la democracia y la economía. Así tenemos nosotros una presentación que hace Miguel Canesa, que él va a resumirla el día de hoy, pero también tenemos artículos de Alain Supiot, de Simon Dickens, de Lance Compa, de Graciela Bensussan, de Tiziano Treu, de Jean-Michel Servaz y El María Fourier. Todos estos artículos tienen esta aproximación que nos van a ayudar a resolver los problemas que tenemos acá en el Perú y que vienen muy a cuento en esta situación electoral que estamos viviendo, porque con este nuevo gobierno de todas maneras va a haber algún tipo de replanteamiento del modelo de relaciones de trabajo que tenemos en el Perú, ¿no? Un modelo que se caracteriza, diría yo, por un severo retroceso en el diálogo social. Hace 3 décadas teníamos un nivel de desarrollo de la negociación colectiva y ahora tenemos prácticamente solo 1/3. No se puede ejercer tampoco los derechos fundamentales en el trabajo como la libertad sindical, en la medida en que tenemos un esquema, un sistema que permite la contratación indiscriminada de contratos temporales en labores que son por su naturaleza permanentes. Entonces esto se convierte en que el derecho individual afecta el ejercicio del derecho colectivo y a su vez, al afectarse la posibilidad del diálogo, tenemos que se acrecienta un modelo de relaciones de trabajo autoritario, vertical, con mucho poder contractual del empresario y con una dificultad muy importante para el ejercicio de los derechos colectivos que están llamados a equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores. De manera que este número tiende a contribuir a una reflexión sobre el derecho de trabajo peruano también. No está comprendido en este número un análisis del derecho de trabajo peruano, pero sí en estos artículos vamos a tener importantes aportes, importantes conceptos, importantes experiencias que nos ayudarán a ello. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra a Miguel Canesa, a quien reitero mi agradecimiento por haber coordinado este número. Ha habido que hacer traducciones, ha habido que comunicarse con los autores, ha habido que pedir autorizaciones. No ha sido fácil,
pero finalmente hemos concluido con éxito este trabajo y de esta manera la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo cumple con poner a disposición del público en general estos conceptos. Yo quisiera anunciar que esta actividad está siendo grabada, la vamos a poner a través de la página web de la Sociedad Peruana a disposición del público en general. Además, este número también está ya a disposición del público en la página web de la sociedad, de manera de que pasamos del número escrito, que también los hay, muy pocos, hemos apenas impreso algunos cuantos, pero fundamentalmente esta es una difusión digital para empleadores, trabajadores, dirigentes sindicales, jueces, magistrados, inspectores de trabajo, estudiantes, profesores, público en general. Espero entonces que la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo con esto aporte con un grano de arena a esta construcción de un nuevo modelo democrático de relaciones de trabajo, en donde el poder entre empleadores y trabajadores se equilibre, se promueva el diálogo social y se pueda construir un modelo donde los conflictos se resuelvan y donde el diálogo sea el elemento más importante para lograr un modelo armonioso de cooperación y no un modelo basado en el conflicto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecerles por su presencia en la tarde de hoy aquí en la Facultad de Derecho. Agradecer a la Sociedad Peruana por haberme dado el placer de poder dirigir y editar este número que hemos denominado Una renovada mirada al derecho al trabajo, que también es un homenaje al profesor uruguayo Óscar Hermida Uriarte, maestro de muchos de nosotros, quien sembró en el derecho al trabajo peruano justamente esa visión amplia de poder confrontar las ideas con independencia de nuestra posición política o jurídica. ¿Qué es lo que hemos buscado con este número especial de la BOEM? Como ya señaló Adolfo, la idea fue seleccionar autores renombrados juristas internacionales que escriben en francés o escriben en inglés, son anglófonos o francófonos, y suele ser difícil para ellos leer a los autores que escriben en castellano. Y a la vez nosotros, los hispanohablantes, solemos tener dificultades para acceder a autores que escriben en inglés o escriben en francés, a pesar de que tanto estos juristas internacionales como nosotros tenemos esa misma sensación de amor por el derecho al trabajo. Entonces se diseñó la manera de poder traducir estos artículos, mayormente ponencias presentadas en el Congreso Mundial, como señaló Adolfo, y les escribimos para si podíamos recibir la autorización de ellos, es decir, que nos permitían traducir sus textos de su idioma original al castellano. Y para que ustedes tengan una dimensión de lo que se ha hecho, muestro más o menos qué autores son, ¿no? Bueno, Alain Supiot creo que es conocido por todos nosotros, doctor y maestro de la Universidad de Nantes, que él aborda el tema de la justicia social internacional y posteriormente María Katia va a desenvolver las ideas más importantes. Luego está Simon Dickin, que es profesor de la Universidad de Cambridge, donde su tema es el derecho laboral y desarrollo, es el tema de María Katia. Luis Mendoza es el que hace el de Alain Supiot, Luego está el profesor Lance Compa de la Universidad de Cornell, donde analiza un replanteamiento del derecho internacional del trabajo. Luego está la profesora Graciela Benzuzá, es argentina, y hace un análisis de la negociación colectiva a nivel mundial. Y es un interesante trabajo donde se comparan de qué manera se viene desenvolviendo la negociación colectiva en diversas partes del mundo. Luego tenemos a Tiziano Treu, que es la exposición que va a tener Álvaro, que es el actual presidente de la Sociedad Internacional de Derecho al Trabajo, ¿no? Luego está también el conocido profesor belga Jean-Michel Servais, ¿no? Que hace un análisis sobre lo que viene pasando en la OIT, el paradigma que suponen los estándares laborales, y agrega también el tema de la crisis que se vive en la OIT desde hace unos años. Y finalmente la profesora sudafricana Elma Ifuri de la Universidad de Johannesburgo lo que nos presenta es un interesante enfoque para encontrar un marco normativo
para los trabajadores de la economía informal. Estos son los 7 ensayos que invito a ustedes que tengan la oportunidad de trabajarlos y leerlos. Bueno, dado esto, voy a dejar con el uso de la palabra a Luis Mendoza, que va a presentarnos de alguna manera las ideas principales de Alain Supiot. Como ustedes pueden ver en pantalla, ya Miguel Canessa hizo una referencia sobre la identidad del profesor Supiot, no cabe añadir nada más que ello, así que directamente nos vamos a enfocar en el contenido, ¿no?, de esta ponencia. Entonces, como ustedes han podido ver, el título, desde el título del artículo, podemos ya ir adentrándonos un poco en el contenido de esta ponencia, ¿no? ¿Cuál es la justicia social internacional? No hay una especulación sobre su contenido, sobre su validez jurídica, cosas que eventualmente son, pues, parte de una discusión que desde ciertas perspectivas de la teoría del derecho se plantean, todavía al día de hoy, y desde ciertas corrientes, básicamente las que se engloban en el denominado neoliberalismo. Entonces, el profesor Supiot se aparta de esa discusión previa, si se quiere, no profundiza en ella, tomándola en cuenta, sí, pero más bien se adelanta ya hacia una perspectiva histórica, ¿no?, histórica de este concepto de la justicia social en general y la justicia social internacional, que es en lo que recae directamente la presentación, ¿no? Y bueno, hay que decir que a pesar de que este concepto no está necesariamente desarrollado extensamente en el artículo que se incluye en esta edición de Laborem, sí hay pues una identificación de todas maneras de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia social internacional, ¿no? Necesariamente partimos de una base jurídica que toma en cuenta a la dignidad humana, otro concepto que a veces es acusado de ser un cajón desastre, ¿no?, pero que de alguna manera tiene un contenido que fluye, ¿no?, ya cada vez más con un asentamiento más firme. Y esa dignidad humana, desde luego, para el ámbito en el que se propone el artículo, que es un ámbito necesariamente internacional, plantea también entradas desde las definiciones que aportan los derechos económicos, sociales y culturales, desde un punto de vista sustantivo y desde un punto de vista que el profesor Supiot denomina procedimental, y se refiere a un proceso de formación de regulaciones, ¿no?, que inciden en la justicia social internacional. Hace alusión a la autonomía colectiva, ¿no?, un concepto que en el derecho interno y en el derecho del trabajo muchos de nosotros conocemos, ¿no?, esa tensión permanente entre libertad sindical y libertad de empresa que en el ámbito internacional tiene pues su propia dinámica, ¿no? Pues lo decía, esto es parte del concepto que atraviesa, ¿no?, al artículo como parte de la justicia social internacional, pero él hace de alguna manera una presentación que se puede asemejar a un camino, ¿no? Él toma un punto de partida y hace demuestra cómo en ese camino que atraviesa la justicia social desde un punto de vista histórico, hemos llegado a un punto en el cual es necesario redefinir el concepto, replantear de alguna manera su dimensión hacia una noción de preceptividad que más adelante vamos a abordar. Hemos dicho que el punto de partida entonces es un enfoque histórico, ¿no?, si se quiere, más allá de esta discusión muy doctrinaria, muy densa que hay sobre la justicia social. El hecho es de que justicia social internacional, la justicia social internacional tiene un antecedente que necesariamente se refiere a los billones y billones de muertos que sembraron las guerras mundiales del siglo pasado, ¿no? Las grandes guerras generaron una situación tal en la que desde el punto de vista internacional existió siempre la base dentro de un sistema de normas como es el de la OIT, que puede ser imperfecto, que puede ser señalado desde algún punto de vista con algunos defectos o algunas situaciones que no son del todo deseables desde el punto de vista de la preceptividad, pero que están ahí y que de todas maneras vale la pena destacar. Hay ideas base, como se señala, que están desde ese punto de vista histórico, que sostiene a la justicia social y que pasan por el hecho de enfocar al tema desde el punto de vista de la paz, de la necesaria paz que debe existir para la conformación de una convivencia, ya no digamos a escala
social nacional, sino a nivel internacional, y paz entendida como la negación del estado de guerra, y al mismo tiempo la democracia reconocida como un valor que permite efectivamente esta realización, ¿no es cierto? Entonces, esas nociones que atraviesan, que sustentan, mejor dicho, la justicia social, están desde el punto de partida de la Constitución de la OIT, al punto que su Carta Constitucional las reconoce, y con mayor interés todavía, décadas después, ya en 1944, la Declaración de Filadelfia recoge ese mismo sembrar y lo traduce o lo pretende traducir en un camino que busca llegar hacia un sistema internacional de relaciones en general entre estados, comerciales, que se asiente en el solidarismo, ¿no? En una suerte de posición en la que los poderosos no abusan de esa situación de ventaja, y que más bien procuran, a través del comercio, a través de la cooperación internacional, a través de distintos medios, más bien una equiparación en las situaciones económicos, sociales de las poblaciones, ¿no? Que finalmente son el resultado más destacable de este tipo de relaciones, ¿no? Finalmente hay una idea ahí de no percibir al comercio internacional como un fin en sí mismo, ¿no? Sino más bien como un ámbito en el cual finalmente hay personas, seres humanos, y por tanto sujetos a los que se les atribuye dignidad humana detrás. Pero bueno, entonces decíamos que ese es un camino que se interrumpe en algún momento, ¿no? 4 años después de esa Declaración de Filadelfia, por ejemplo, ocurre la Declaración de La Habana, en la cual se pretendía crear una instancia internacional, un ente, si se quiere, ¿no? de rectoría del comercio internacional, que se denominaba, por sus siglas, OIC, Organización Internacional del Comercio, radicalmente distinta a la Organización Mundial del Comercio, que es la que existe al día de hoy, ¿no? Y la diferencia radical, la diferencia esencial, está nada más y nada menos que precisamente en la recepción de estos mecanismos de solidaridad, ¿no? Entonces, claro, no termina de tener una carta de ciudadanía el concepto de justicia social internacional como un producto acabado de esa línea, ¿no? De evolución, de consideración de las normas internacionales de trabajo, porque es cierto que en ese ámbito las normas internacionales de trabajo tenían un peso mayor que el que, por ejemplo, hoy día tiene el actual sistema de comercio internacional, ¿no? Sin embargo, en aquella declaración, por ejemplo, de Filadelfia, que es la de 1944 y que hemos aludido al inicio, sí existían dos conceptos muy potentes y que al día de hoy han sido recogidos de alguna manera, ¿no? Entre otras cosas interesantes, se dijo, por ejemplo, que el trabajo no es una mercancía, cosa que coincide con el enfoque que el derecho laboral, por ejemplo, clásico mantiene sobre que hay una situación de indesligable, ¿no? Reconocimiento entre el ser humano que trabaja y el producto de su trabajo. Y por otro lado, se dice que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos, ¿no? Lo cual nuevamente plantea al tema de la solidaridad ya desde el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa si no se garantizan esas situaciones, ¿no? De prosperidad o de mejora en las condiciones a las que ciertos grupos oprimidos se mantienen? Pero bueno, habida cuenta de este proceso, que es un proceso largo, lleno de hitos muy destacables, el profesor Supiot plantea más bien que a pesar de que no se logró el éxito que en el ámbito internacional se procuraba, sí hubo un reflejo de ese proceso de concientización sobre los fines de la justicia social internacional que se tradujo en procesos paralelos que en el derecho interno se llevaron a cabo en la llamada constitucionalización, ¿no? del derecho del trabajo, del derecho social o del derecho a secas, ¿no? Las cláusulas, por ejemplo, sociales de los estados a nivel ya interno determinaron pues que hoy en día se hable ya no solamente del Estado de Derecho, ¿no? Sino del Estado social y democrático de derecho, o el Estado constitucional, social y democrático de derecho, en fin, diferentes fórmulas que expresan esa receptividad hacia el ámbito interno, ¿no? Sin embargo, claro, en el plano internacional sí hubo cierta predominancia de esta otra corriente a la que aludíamos al inicio, que inclusive cuestiona, ¿no? La vigencia y la utilidad de
el recurso al concepto de la justicia social, que por ejemplo utiliza una frase de Hayek, ¿no?, que se refiere al espejismo de la justicia social, acusando pues a este concepto de ser algo prácticamente sin contenido, ¿no? Bueno, entonces en ese ámbito internacional, de relaciones de comercio agresivas, más bien los estados tienen estímulos no hacia la solidaridad, sino hacia lo contrario, ¿no?, que es fundamentalmente la competencia agresiva, que busca generar mayores ventajas para ciertos grupos conformados como bloques, sin ningún tipo de consideración sobre las consecuencias llamadas externalidades que puedan existir, ¿no? Y son problemas que, por ejemplo, el día de hoy existen. Puede pensarse, por ejemplo, en los hechos calificados como de terrorismo que se están experimentando en el Oriente cercano a Europa o en la misma Europa, o las crisis migratorias que sin duda tienen una explicación más allá de consideraciones religiosas, étnicas, una causa que se puede identificar en cómo se han asentado esas relaciones casi de gobernanza a propósito del comercio, ¿no? El profesor Supiot en el artículo, habida cuenta de este camino que hemos planteado, traza 3 dimensiones en las cuales hay, si se quiere, una suerte de experiencia que la justicia social internacional está empezando a desarrollar algunas características que a él le parecen interesantes y que básicamente se dividen en lo siguiente, ¿no? En primer lugar, hay una justicia dentro del comercio internacional que busca de alguna manera balancear las relaciones de poder que, como es lógico, en un escenario de globalización se han deslocalizado, ¿no? Es decir, la barrera que supone la regulación interna que, llámese derecho del trabajo, derecho social o en sus fórmulas más amplias, puede plantear con respecto a los sujetos de ese derecho, a los individuos, ¿no? Termina pues por ser puesto entre paréntesis cuando estamos hablando de sujetos que se desenvuelven dentro de un ámbito internacional, ¿no? Grandes empresas, por ejemplo, no terminan de ser sujetadas por las normas internas laborales o normas internas en general. Entonces el profesor Supiot plantea la necesidad de, generar nuevos mecanismos de solidaridad internacional mayores y de más alcance y más amplios que, por ejemplo, el clásico derecho de huelga, ¿no?, cuyo ejercicio y cuya situación se encuentra sujeta a distintas problemáticas, ¿no? Aquí, en el ámbito nacional, como sabemos bien, hay una perspectiva de control administrativo previo con criterios no necesariamente amplios que sujetan ya en el plano interno la efectividad de este derecho, pues en el plano internacional existen dificultades análogas, similares, ¿no? Hay casos desde hace una década que, por ejemplo, desde el ámbito del Tribunal de Justicia Europeo han planteado, ¿no?, la imposibilidad de que se plantee y se ejercite el derecho de huelga en ámbitos de solidaridad internacional, ¿no? Entonces, claro, cuando hay ese tipo de lecturas, se requiere pues del recurso a otro tipo de mecanismos que, en reemplazo de este derecho clásico y que tiene una serie de impedimentos para su ejercicio, no parecen aterrizar al caso concreto, ¿no? Hay otro ámbito, otra dimensión de la justicia social que se manifiesta en las alianzas económicas, y desde luego el profesor Supiot no se refiere solamente a alianzas económicas en el sentido amplio e internacional, ¿no?, como hoy en día se suele identificar más al concepto, ¿no? En realidad hay una referencia amplia a las alianzas económicas en el artículo que ustedes podrán revisar, y que de manera común plantea un cierto vasallaje, un cierto enfeudamiento, dice él, entre sujetos con poder amplio económico y sujetos que más bien dependen, ¿no?, de esa realidad para poder concretar sus programas ya no contractuales, sino marcos de siquiera subsistencia o vida, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en la relación a nivel macro, ¿no?, entre determinados países que conforman bloques, ¿no?, de comercio. Piénsese, por ejemplo, en las empresas que se vinculan mediante subcontratación y que
fundamentalmente están al servicio de otras personas jurídicas, o piénsese clásicamente en el contrato de trabajo, ¿no? La parte débil, la parte fuerte, en fin, todo un discurso ampliamente conocido. Pues el profesor Supiot en ese tipo de relaciones plantea que existe un énfasis en la programación de los comportamientos, ¿no? Y ese énfasis en la programación de los comportamientos genera, como contrapartida, la obligación primero ética y que se ha ido juridificando de alguna manera, deberes de supervisión, de vigilancia, y que por ejemplo en el ámbito interno podrían ser señalados, viendo la legislación nacional, en las responsabilidades que se derivan de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Construcciones que desde el punto de vista actual son novedosas y que generan pues debates todavía muy encarnizados sobre su extensión, sobre la exigibilidad o no, en la medida en que fundamentalmente plantean muchas veces exigencias mayores a las que la norma positiva prescribe, ¿no? Pero se entiende desde el punto de vista del profesor Supiot que todas estas construcciones fluyen, ¿no?, de la defensa del concepto de trabajo decente que OIT ha venido avanzando desde el año 2008, ¿no? Desde mucho antes de eso, pero con una declaración del año 2008 de una manera mucho más reforzada. Hay una tercera dimensión que el profesor Supiot explora, que es la de la división del trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, en esa dimensión se propone un salto cualitativo, ¿no? La división del trabajo ya no pasa por una categoría únicamente patrimonializada, ¿no?, en la cual se hace el intercambio entre el trabajo a cambio de cierta ganancia de dinero, ¿no?, sino más bien es un concepto de la justicia social en la división del trabajo que toma como referencia ciertas pretensiones de reconocimiento de grupos postergados, de grupos sujetos a cierta posición de minoridad, y que finalmente terminan por configurar esto que se llama o se ha llamado por el profesor Supiot como fin de relaciones netamente patrimonialistas, ¿no? Y recordando también, como decía Miguel, el profesor Hermida, ya hacia el final del artículo, cuando se plantea la solución, ¿no?, qué hacer en este panorama cambiante, en este camino y en este punto en el que el autor del artículo se sitúa, ¿no? Hay dos temas que fluyen necesariamente, ¿no?, y que están vinculados con la preceptividad, ¿no? Como decía el profesor Hermida, cuando en el caso del derecho del trabajo, pero en general en el derecho, cuando las normas no garantizan, ¿no?, su eficacia y su cumplimiento, finalmente decaen pues en un vacío, ¿no? Y pensando esto en el ámbito internacional, se plantea una posible solución a la desregulación existente, ¿no? Primero, pasando revista del hecho de que no existen garantes calificados, no existe algo así como un tribunal que resuelva los asuntos vinculados a la justicia social internacional. Por ejemplo, no hay, y hay una resistencia marcada desde la Organización Internacional de Empleadores a conformar algo así como un tribunal que resuelva este tipo de causas, ¿no?, en el ámbito internacional, ¿no? Pero bueno, más allá del problema del garante o el cuasi juez, está el problema de qué reglas, ¿no? Y cuando se habla de qué reglas, se puede pasar revista de las que fluyen de los acuerdos bilaterales de comercio, que tienen sus propias lógicas, ¿no?, de posible equiparación, las propias experiencias que se están viendo de reglamentar ciertas bases para la responsabilidad social empresarial, no regularla en sentido de hacer parte del derecho a la responsabilidad social empresarial sin más, porque si no dejaría de serlo, sino imponer ciertas bases, ¿no? Y en tercer lugar, finalmente, y lo que de alguna manera el profesor Supiot más respalda dentro de la revisión que plantea, es la de un posible camino hacia la preceptividad mediante el mecanismo de la oponibilidad, ¿no? Y como está más o menos sintetizado en la paráfrasis que hacemos al final, la idea es que cuando los estados ratifican los convenios internacionales en las conferencias de la OIT que permiten, ¿no?, este tipo de actos formales, cuando hacen la adhesión formal a estos instrumentos, pues generan, ya para terminar,
una suerte de conciencia respecto, por lo menos los asistentes a este tipo de conferencias, de que deben o deberían respetar esa ratificación y el contenido que digamos, va a tener dentro del derecho interno de aquel Estado y respecto a los ciudadanos de aquellos Estados que pudieran participar en el mercado internacional. Por lo tanto, se transformaría en un hecho contingente el que un Estado ratifique o no determinada norma internacional, determinado convenio internacional de la OIT, si es que dentro de su territorio trabajadores de aquel otro Estado, por ejemplo, tienen alguna... se presenta, ¿no?, una situación de una brecha hacia la justicia social internacional. Es una idea interesante y que por lo menos plantea alguna revisión al concepto de justicia social internacional, ¿no? Me parece, ya lo último, muy importante, muy interesante de que se presente este artículo dentro de el Perú a través de esta edición de Laborem, en momentos en los que hace solo semanas, por ejemplo, un boletín oficial, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional ha reconocido, ¿no?, que las fórmulas del neoliberalismo no necesariamente benefician a todos los sujetos, y además reconocen que podrían haberse exagerado algunos de los postulados que han sentado al Consenso de Washington y a determinados otros hitos que en su camino han apuntalado a que esta pretenda ser un discurso dominante, ¿no? Muy interesante entonces esta reflexión en este momento, y bueno, sobre los otros contenidos, a continuación María Cata. Espero que estas pequeñas palabras mías y las de mis compañeros los animen a revisar la página web de la sociedad y a leer estos artículos. En mi caso voy a hacer una pequeña referencia, prometo que pequeña, al trabajo de Simon Dicken. Como ya mencionó Miguel Canessa, Simon Dicken es un profesor de la Universidad de Cambridge, un PhD que enseña en Cambridge desde el año 1990. Además es miembro del Consejo Científico de la Revista Internacional de Trabajo y al ser, también como mencionó Miguel, una persona, un profesor, un estudioso de habla inglesa, pues no nos suena mucho, probablemente por eso, pero que es un reconocido estudioso del derecho que se ha centrado en... Las investigaciones se han centrado en la relación entre el derecho y las ciencias sociales, ¿no? En este caso, le agradezco a Miguel la oportunidad que me dio de formar parte de este trabajo. Yo me hice cargo de la traducción de este artículo. Ya saben, si lo revisan y hay algo que no les queda claro, no es culpa de Simon Dicken, es culpa mía, porque bueno, este trabajo entra a otros campos, no se queda solo en el ámbito jurídico, sino que usa terminología de economía del desarrollo, ¿no? Entonces, pero nos sirve bastante. ¿Por qué? El propio título creo que se extrae bastante, ¿no? El título de su trabajo es Derecho Laboral y Desarrollo, y ante eso surgen varias preguntas, ¿no? Que él trata, en este estudio él trata de asumir una posición sobre esto, pero una posición sustentada, una posición que no se basa pues en simples afirmaciones, y que incluso puede llegar a través de indicadores a mostrar un sustento en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las leyes laborales y el desarrollo? Para que las leyes laborales se aplican, solo se pueden aplicar en economías en desarrollo. Es necesario, para aplicar leyes laborales, que exista cierto nivel o ciertas condiciones, como un alto nivel de trabajo estable. La aplicación de normas laborales en mercados emergentes daña el desarrollo. Estas son las grandes preguntas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿el desarrollo es un paso previo para la formulación de derechos laborales? Las teorías que él menciona primero y luego que rebate o discute y cuestiona son los modelos lineales que se han estado utilizando normalmente. Dentro de esos modelos lineales cabe destacar el modelo de ajuste estructural y la teoría del origen legal. De acuerdo al modelo de ajuste estructural, las instituciones del mercado de trabajo surgen como una respuesta frente a condiciones de industrialización. Es decir, es necesario que la economía funcione, que se llegue a cierto nivel para que surja el derecho laboral. Él rebate estas ideas y lo van a poder encontrar con más detalle en el artículo, y luego, en cuanto a la teoría del origen legal, lo que la teoría del origen legal propugna, como algunos de nuestros economistas y especialistas en el Perú, que el desarrollo económico requiere de un régimen jurídico que
favorezca derechos de propiedad y libertad de contratación, ¿no? Es decir, estos modelos, por eso el nombre, modelos lineales, ¿no? que ven el derecho laboral normalmente como en un segundo lugar después de el desarrollo, ¿no? El derecho laboral como una condición posterior, una situación posterior. Él lo que plantea es algo distinto. Lo que plantea Simon Dicking es una perspectiva alternativa. Esta perspectiva se basa, o lo que él afirma, es que el derecho laboral actúa como una institución de desarrollo que contribuye al crecimiento económico y al logro de ciertas políticas como la reducción de la pobreza. Es decir, estamos hablando de una perspectiva sistémica donde coevolucionan las instituciones, las normas de derecho laboral con instituciones económicas y políticas, ¿no? Lo que él considera es que los modelos sistémicos lo que hacen es considerar las normas de derecho laboral no como variables exógenas, sino como variables endógenas, que surgen del desarrollo de las economías de mercado, ¿no? En el trabajo, él se refiere a varios casos para sustentar esta posición teórica. Uno de ellos es incluso la propia regulación de los salarios y seguros sociales desde una perspectiva histórica, ¿no? ¿Qué indica Dicking en este caso? Que el derecho al trabajo y la seguridad social no fueron una respuesta a la industrialización, surgieron después del feudalismo justamente como una forma de apoyar el desarrollo de economías de mercado, ¿no? Entonces hace referencia en Inglaterra a la ley de pobres de la era victoriana y cómo esta ley de pobres tuvo disposiciones que establecían un sistema embrionario de seguro de desempleo y de cobertura en caso de vejez. Y que tuvo una regulación y que se sustentó con impuestos, ¿no? Entonces, esta es una forma de decir, oigan, la idea no es que esperemos que se desarrolle o surja una industrialización y luego desarrollemos las instituciones surgieron antes. Y el otro punto que menciona, que también resulta muy interesante, es lo que él denomina la relación de trabajo estándar, SER en sus siglas en inglés, ¿no? Lo que él indica es que, nuevamente, la relación de trabajo estándar fue más una respuesta al incremento de la negociación colectiva y a la integración de la empresa y coevoluciona junto con todo este sistema, ¿no? Entonces, él luego analiza qué efecto tiene la crisis a partir de la década del 70 en esta relación de trabajo estándar. Y si bien reconoce que tuvo cierto efecto negativo y tuvo una disminución de la importancia de esta institución, considera que no va a desaparecer, ¿no? Entonces, que no vamos a llegar a lo que él denomina etapas preindustriales, ¿no? Ahora, también hay que reconocer y hay que ser conscientes, y él lo menciona, que no es realista prever la extensión de instituciones desarrolladas durante muchos siglos en Europa Occidental y Norteamérica a países en desarrollo en cuestión de décadas, ¿no? Entonces, creo que esa es otra reflexión bastante objetiva, porque si bien reconoce que desde esta perspectiva sistémica el derecho laboral y el desarrollo van de la mano, tampoco es posible o hay que hacer una distinción entre las economías occidentales e industrializadas y los países en vías de desarrollo, ¿no? No es posible tampoco trasplantar instituciones de un día a otro. Eso es, digamos, por decirlo menos, poco realista como él menciona, ¿no? Ahora, luego de que en esta parte del trabajo hace un análisis de todas estas instituciones de una perspectiva teórica, va a analizar el efecto empírico de las leyes laborales en los países desarrollados, haciendo referencia a diversos indicadores. Hace referencia a 3 indicadores, 2 indicadores que todos los conocemos, que son los indicadores del Banco Mundial, el Doing Business y el indicador de la OCDE. Creo que el Doing Business es el más conocido, y luego se refiere a un indicador que él propone, que es el indicador de regulación laboral desarrollada por el Centro de Cambridge para la Investigación de Negocios, que él dirige, que tiene una serie de análisis hechas sobre la situación y la legislación en 30 países hasta el momento, ¿no? ¿Qué dice respecto, en líneas generales, respecto a los indicadores del Banco Mundial y al indicador de la OCDE, ¿no? Creo que uno puede sacar sus propias conclusiones, más allá de compartir luego las conclusiones de Dicking, si uno ve qué indicadores o qué subindicadores tienen estos instrumentos, ¿no? En el caso del Doing Business, el indicador del empleo de trabajadores tiene 3 subindicadores: el indicador de rigidez del empleo,
costos laborales no salariales y costos de despido, mientras que el indicador del AUDE de rigurosidad de la legislación de protección del empleo tiene 3 componentes: reglas que afectan el despido de trabajadores con contratos de trabajo regular, normas que rigen los contratos a plazo fijo y las empresas de trabajo temporal y procedimientos de despido colectivo, ¿no? Lo que él concluye, además de analizar cuáles son las características de cada uno de estos indicadores, incluso qué data usa. En el caso del Doing Business estamos hablando de apenas en promedio 10 años, mientras que en los indicadores del AUDE tienen 35 años basados en datos que se han obtenido en las finales de los 80, 90 y el año 2003. Lo que él concluye es que queda claro en que estos indicadores y estos datos se centran en costos para las empresas y no consideran otros costos que están ocultos, como son los costos que tiene la empresa de no contar con trabajadores calificados, o los costos que genera para una empresa el contar con un mercado interno bajo en demanda, que son los que no permiten que también la industria crezca, ¿no? Entonces, luego de analizar estos indicadores, presenta estos indicadores del Centro Cambridge para la Investigación de Negocios como un enfoque alternativo que toma en cuenta el tema legal y no solo las leyes, sino también otro tipo de instrumentos basados en mecanismos de autorregulación como los convenios colectivos, ¿no? Este indicador lo ha trabajado con data desde principios del decenio del 70, es decir, estamos hablando de más de 45 años y, como les indiqué, abarca 30 países, ¿no? Él en este estudio presenta unos primeros resultados de la aplicación de estos indicadores en el análisis de datos, y lo que él concluye en forma preliminar es que las leyes laborales en general promueven la igualdad de los ingresos y la mejora de los resultados del desarrollo humano. Su efecto sobre el empleo es positivo o neutral, es decir, las leyes laborales no generan desempleo. Pone algunos ejemplos del uso de estos indicadores del conjunto de datos de Cambridge en el caso, por ejemplo, de la India, también en el caso de países desarrollados que forman parte de la OCDE, de países que forman lo que se denominaba hace unos años BRICS, que creo que ahora ya tendría otro nombre porque Brasil y algunos países que integraban esa denominación ya abandonaron la senda de desarrollo y velocidad con la que iban, pero en general lo que él muestra usando estos indicadores, por ejemplo en el caso de la India, lo que analiza es cómo se dictó una norma que para efectos de cese colectivo por causas objetivas establecía que en el caso de las empresas con más de 100 trabajadores era necesario requerir una autorización del gobierno para aprobar el cese, ¿no? Entonces lo que concluye luego de analizar esto es que esto no afectó el crecimiento del empleo, ¿no? Entonces la conclusión, creo, general, ya para terminar, de esta investigación, es que en términos generales hay muy poca o ninguna evidencia de que las leyes laborales que logran efectos igualitarios lo hagan a expensas de un mayor desempleo en el contexto de un país en desarrollo. Creo que esto, sustentado en ideas teóricas y también en indicadores y en la realidad, ayuda bastante y creo que podría contribuir a la discusión que existe en nuestro país y en otros países en vía de desarrollo sobre el efecto de las normas laborales. Gracias. Como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de las presentaciones de los artículos, estos autores tienen muy claro el contexto internacional y lo que significa el derecho internacional para el mundo del trabajo. Lance Kompa plantea un análisis que él denomina replantear el campo Derecho Internacional del Trabajo para el siglo XXI. Lance Kompa es licenciado en Derecho por la Universidad de Yale en el año 1973 y actualmente es catedrático en la Universidad de Cornell. Es anecdótico este tema porque lo que presenta Kompa es la conferencia inaugural de su cátedra de Justicia Social en la Universidad de Leiden, invitado por el profesor Paul van der Heijden, es el presidente del Comité de Libertad Sindical, y inicia su exposición Kompa con esta anécdota. Él le propone en la Universidad Norteamericana dictar un curso de Derecho Internacional del Trabajo, y la respuesta que encuentra de sus colegas es: eso no existe, Derecho Internacional del Trabajo no existe, lo que existe es Derecho Laboral comparado, es decir, tenemos el Derecho Laboral norteamericano, tenemos el Derecho Laboral canadiense, tenemos el Derecho Laboral holandés y los comparamos. Y Lance les muestra que Estados Unidos o el derecho laboral norteamericano ha dado la espalda a todo un proceso de construcción de un derecho mayormente organizado desde la OIT. Y sobre esa base plantea una nueva reformulación, si cabe el término, del derecho internacional del trabajo.
El primer tema que él aborda en su artículo es los sistemas generales de preferencia, ¿no? Que con nosotros conocemos los países desarrollados como una política comercial de buscar de alentar a los países que a través de las exportaciones de sus bienes y servicios puedan beneficiarse con un proceso de desarrollo. Los países desarrollados, pues Estados Unidos, la Unión Europea, promueven el respeto de los derechos laborales. Y dentro de ese esquema se introducen las cláusulas sociales. Es interesante en esta parte porque resuelve uno de los temas que, y acá justo me trajo a colación el profesor Oscar Hermida, porque en el sistema de preferencias arancelarias norteamericano, las cláusulas laborales, los norteamericanos inicialmente excluían dentro de las cláusulas sociales la prohibición a la discriminación. Es decir, estamos hablando que el sistema de preferencias arancelarias norteamericano de materia laboral es del año 1984 y ha pasado diversas reformas. Entonces estamos hablando que son 14 años antes de la declaración de la OIT sobre los derechos fundamentales. Y yo recordaba a Oscar Hermida porque ya hace varios años nos encontramos en un encuentro en Montevideo y él me preguntaba por qué Estados Unidos no ha incorporado o no incorporó la prohibición a la discriminación, ¿no? Y es en el texto de Lance Compa que uno finalmente encuentra la respuesta, porque lo anterior que yo señalaba era una mera especulación. Resulta de que Lance Compa participó en la comisión que redactó dentro del Congreso norteamericano la propuesta de las cláusulas sociales del sistema de preferencias arancelarias. Y la razón por la cual no se incluyó la prohibición a la discriminación era razón de una decisión política. Es decir, en ese momento gobernaba Ronald Reagan y para ellos era muy estratégico tener alianzas muy fuertes con los países árabes, donde justamente la discriminación hacia la mujer o hacia los extranjeros es muy fuerte. Entonces, políticamente el Partido Republicano propuso evitémonos tener conflictos con estos aliados, ¿no es así? Y excluyamos la prohibición a la discriminación dentro del listado de las cláusulas sociales. Como ustedes pueden darse cuenta, no hay ninguna elaboración teórica o jurídica detrás, es simplemente una decisión política. Y esto marca una pauta de lo que Lance Compa nos va a seguir mostrando a lo largo de su ensayo. Es decir, que muchas veces los juristas cometemos el error de tratar de elaborar categorías jurídicas a partir de las decisiones políticas que se han dado, cuando en verdad deberíamos enfocarnos más en el plano político para dar respuestas de comprensión. Bueno, segundo punto son los acuerdos comerciales. Por supuesto, ya en la exposición que señaló Luis del profesor Supiot, habla de la importancia que tienen hoy día los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, donde se incluyen, sin duda, las cláusulas sociales en materia laboral. Entonces, Compa evidencia la evolución que se viene dando en los Estados Unidos, desde Estados Unidos, en la incorporación de las cláusulas sociales en esos acuerdos comerciales. Y es curioso porque si uno analiza ese proceso, en realidad va comprendiendo de qué manera los derechos laborales se vienen insertando en el comercio internacional. A manera de ejemplo, yo recuerdo el caso peruano, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Nuestro país, con los países latinoamericanos, con otros países en vías de desarrollo, siempre fueron renuentes a que se insertasen cláusulas sociales. Esa es la posición que se manejó dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y sin embargo, cuando hacemos la negociación bilateral con Estados Unidos, sí estamos dispuestos a aceptar estas cláusulas sociales. Pues bien, en la línea que plantea Lance Compa es ese vínculo tan cercano entre el respeto de los derechos laborales y un intercambio comercial justo, es la dinámica actual de la globalización de la economía. Es decir, es curioso, es la propia economía y los consumidores quienes le exigen a los estados que se respeten los derechos laborales. Una tercera dimensión es lo que denominan las organizaciones internacionales. Claro, la clásica que conocemos nosotros es la OIT, pero habrá otros ejemplos importantísimos, ¿no? Por un lado tenemos todo este proceso, todo este esfuerzo de Naciones Unidas con lo que se conoce como el Pacto Mundial o el Global Compact, ¿no? Es decir, son conscientes desde Naciones Unidas de la importancia que tienen las empresas multinacionales. Es más, el actor principal del comercio internacional, 2/3 partes del comercio, se realizan al interior o entre empresas multinacionales. Pues bien, la idea aquí es de que el Global Compact suponga un código de conducta de estas empresas multinacionales, las más representativas, las más importantes, y que en ese esfuerzo Naciones Unidas se ve involucrado. Pero también pasa a analizar otro tipo de organismos internacionales, como la OCDE. Nuestro país está haciendo todo el esfuerzo por ser miembro. Desafortunadamente hemos tenido un primer rechazo, pero señala todo este esfuerzo que hay desde la OCDE para asegurar el cumplimiento de derechos laborales que se respeten entre los países y las empresas que están asentadas en esos países. Luego, el otro vínculo
plantea Lance Compa es lo que es la responsabilidad social, empresarial o corporativa, ¿no es así? Y aquí sí me parece importante detenerme un poco, porque una de las críticas más fuertes que se le plantea a estos instrumentos jurídicos como el Código de Conducta o el etiquetado social, por mencionar dos de ellos, es su falta de exigibilidad. Es decir, queda como una voluntad de la empresa, anuncia esa voluntad públicamente de que se va a respetar un conjunto de derechos laborales al interior de la empresa o inclusive dentro de la cadena productiva, ¿no? Entonces se le cuestiona, se le critica en tanto se interpreta que finalmente es de la voluntad de la empresa. Pues bien, Compa nos señala un caso curioso, que es el caso de Fruit of the Loom. Fruit of the Loom es una empresa, bueno, muy conocida por todos nosotros, y si no la conocen son las que elaboran las chompas de las universidades, ¿no? Conocemos de Harvard, Yale, Stanford, Notre Dame, o inclusive de las universidades europeas como Oxford, Cambridge. Pues bien, Fruit of the Loom tiene asentado empresas o sucursales en Honduras. Cumplen una labor de producción como de maquilas, es decir, reciben el diseño, reciben inclusive el hilado y se dedican exclusivamente a la confección de la prenda de vestir. Fruit of the Loom tiene un código de conducta y los trabajadores hondureños tomaron la decisión de sindicalizarse porque consideraban que sus salarios eran muy bajos y no se respetaban las condiciones de trabajo. Estos trabajadores fueron despedidos en una actitud antisindical, sin la menor duda, y no recibieron una protección dentro del sistema judicial hondureño. Pero ¿qué es lo que hicieron? Y acá viene el relato que es muy revelador de la situación que se vive ahora. Los dirigentes sindicales hondureños tomaron contacto con la American Federation of Labor, que es la central sindical de los trabajadores norteamericanos, y estos concertaron que hubiese como un tour de los dirigentes sindicales despedidos en Estados Unidos. Y comenzaron a recorrer las universidades. Y en las asambleas de los estudiantes universitarios norteamericanos, estos dirigentes sindicales señalaban que habían sido despedidos por haber querido constituir un sindicato para defender sus derechos en Honduras. La respuesta de los estudiantes, ¿cuál fue? Se aprobaron en las asambleas, dirigiéndose a la rectoría, que se resolviese el contrato que tenían las universidades con Fruit of the Loom, y que ellos ya no estaban dispuestos a seguir adquiriendo la chompa o el jersey de la universidad. Y luego, ante esta situación, Fruit of the Loom convocó a una reunión, me parece que es en Tennessee, convocó a una reunión a los dirigentes sindicales despedidos, a los que dirigían Fruit of the Loom en Honduras, y llegó a un acuerdo. ¿El acuerdo cuál es? Reincorporar a los trabajadores en la empresa, aceptar que existiese una organización sindical, y se comprometieron a tener una negociación colectiva, y hoy día tienen un convenio colectivo. Entonces, nos habla de un instrumento como de la responsabilidad social empresarial, sin duda presionado por el mercado, no cabe la menor duda, que tiene algún nivel de exigibilidad. Y un segundo caso que me parece también muy importante es que él menciona el caso Nike. Nike en la década de los 90 anuncia publicitariamente que se respetan los derechos laborales dentro de la empresa y la cadena productiva. Ustedes recordarán el escándalo que se produjo durante uno de los mundiales de fútbol, ¿no es así? Donde Adidas y Nike se señalaba de que muchos de los jerseys que usaban los jugadores de fútbol del mundial habían sido realizados por trabajo infantil, ¿no? Y las pelotas de fútbol en el caso de Adidas, ¿no? Bueno, Nike, para tratar de superar esa crítica del mercado, anunciaba públicamente que dentro de sus empresas y en la cadena productiva se respetaban los derechos laborales. Pues bien, lo cierto es que esto no ocurría, y un ciudadano norteamericano decidió demandarlo a Nike como responsabilidad civil, alegando una falsa publicidad, ¿no? Ustedes conocen más o menos cómo es el sistema norteamericano de responsabilidad civil, es bastante complicado, pero que apodera de alguna manera, si es que en este caso fue un juez federal, admitiese la demanda. Y efectivamente fue admitida. Lo que condujo entonces, y bueno, uno de los argumentos que señalaba el demandante, este ciudadano norteamericano, es que esa falsa publicidad de respeto del código de conducta es que lo situaba en mejores términos dentro del mercado nacional, ¿no es así? El consumidor norteamericano esperaba que se respetasen los derechos laborales. Bueno, el caso se resolvió con un acuerdo, es decir, un acuerdo ajeno al proceso judicial, porque concluía que a Nike le convenía más que no hubiese una sentencia, por lo que significase la sentencia, y además como antecedente. Entonces, mecanismos en los cuales esa responsabilidad social y empresarial
efectivamente se materializa. Bueno, y el quinto ejemplo era lo que lo llamaban los litigios en los tribunales nacionales. Ya he señalado de alguna manera un ejemplo de ello, pero yo señalaría 4 más. Uno es el caso Unocal, y creo que con esto me quedo por el tiempo. El caso Unocal es una empresa, es una empresa multinacional norteamericana asentada en Birmania, en Myanmar, ¿no? Nosotros conocemos que el único caso que se ha aplicado el artículo 33 de la Constitución de la OIT justamente ha sido en Myanmar, ¿no? Ocurre de que sistemáticamente se violan los derechos laborales, especialmente lo que es el trabajo forzoso, ¿no? ¿Qué es lo que venía ocurriendo en Myanmar? El gobierno militar, bueno, ahora se encuentra con un gobierno civil, felizmente, pero el gobierno militar obligaba a la población a cumplir labores, en un caso, en una situación de esclavitud, que había favorecido a esta empresa Unocal para la construcción de un oleoducto. Por supuesto, estos trabajadores o esta población en realidad no podía defenderse dada la situación que se vivía en el país. Y tomaron la decisión, apoyándose en organizaciones sindicales y de derechos humanos, presentar una demanda a Unocal en territorio norteamericano. Bueno, ahí hay un primer problema. Estamos hablando que se va a aplicar la legislación norteamericana a hechos ocurridos en un territorio distinto. No. Lo que plantea, y eso es lo que abre la puerta de un tema importantísimo, es lo que se conoce como la justicia universal. Es decir, nos encontramos en que hay un conjunto de derechos laborales que es incuestionable, que resultan exigibles en términos universales. Y uno de ellos es la prohibición al trabajo forzoso u obligatorio. Pues bien, no pueden demandar a esa población porque no pueden ser protegidas en Myanmar. Dado de que quien se ha beneficiado de este proceso es una empresa norteamericana, entonces la Corte Federal declaró admisible el caso, con lo cual iba a aplicar las normas internacionales a una empresa multinacional norteamericana en violaciones producidas fuera del territorio. Ante esa situación, al igual que ocurrió con Nike, Unocal prefirió llegar a un acuerdo con la población birmana. Y así sucesivamente otros casos como ATCA, que son pesticidas en Costa Rica, Inesport con trabajadores guatemaltecos, o el caso de Ross con trabajadores mexicanos. Esto le conduce entonces a COMPA establecer un vínculo, así como hemos hablado del comercio internacional, entre los derechos laborales y los derechos humanos. Un vínculo muy fuerte. Y eso explica de alguna manera a nosotros de qué manera los derechos humanos laborales han adquirido una preponderancia en nuestro estudio. ¿No es así? Cada vez más prestamos atención no solo a las sentencias de los tribunales nacionales, sino también a las sentencias de los tribunales, en este caso de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Hay un vínculo, sin duda. Y la reflexión final de COMPA es esta. Nosotros, digamos, los litigantes o los laboralistas, no debemos menoscabar o menospreciar a pesar que el instrumento jurídico o la ley sea imperfecta, porque en realidad es difícil encontrar una norma que sea perfecta. Sin embargo, esa norma sí nos crea oportunidades. Y aunque es al principio de su exposición, lo grafica con claridad con su propia experiencia personal. Él nos cuenta que cuando salió de la universidad comenzó a trabajar con un sindicato, el Sindicato de Electricidad de los Trabajadores, los trabajadores eléctricos en Estados Unidos, y su primera labor era repartir volantes a las afueras de una empresa en Massachusetts. Y bueno, entonces él comenzó, se cuenta, ¿no? Se levantó a las 6:30 de la mañana y comenzó a repartir volantes, y en eso el dueño de la fábrica salió con un Doberman, ¿no? Y le lanzó el Doberman a COMPA. Entonces COMPA comenzó a correr diciéndole: yo tengo derecho a estar aquí a poder repartir volantes, ¿no? Entonces lo obligó a COMPA a recurrir a la justicia y consiguió una sentencia donde le obligaba, en este caso al empresario, a aceptar de que se pudieran repartir volantes a los trabajadores a la salida, no es ingresar al centro, sino a la salida. Y 2 años después, efectivamente, se constituyó el sindicato. Y él lo que dice es: gracias a esa norma, podemos de alguna manera materializar el respeto a la libertad sindical. Los invito a que lean el texto de COMPA y los otros artículos, y ahora dejo con el uso de la palabra a Álvaro Vidal. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradecer la invitación y esta oportunidad para poder intercambiar algunas ideas y reflexionar conjuntamente sobre este tema que nos convoca, ¿no? Agradecer y felicitar a la Sociedad Peruana Hecho el Trabajo por esta iniciativa de trabajar un texto de Elaboren, ¿no? Vinculado a
la problemática internacional y bueno, estamos viendo que la calidad y la importancia de estos textos vale el esfuerzo que han tenido tanto Adolfo como Miguel en este trabajo, ¿no? Asimismo, también la iniciativa de poner a disposición de la ciudadanía las publicaciones. Creo que eso marca una diferencia importante en la manera de hacer el trabajo desde la sociedad, vinculándose directamente con los ciudadanos y la sociedad civil y permitiendo que accedan a información, ¿no? El texto que me propusieron comentar es un texto de Tiziano Treu. Como ustedes saben, él es el actual presidente de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, pero habría que hacer también alguna reflexión adicional respecto de qué significó Tiziano Treu para el derecho no solamente laboral italiano, sino en general para todas las reformas que se dieron a partir de los 90 en el contexto europeo, ¿no? Tiziano Treu fue ministro de Trabajo, lo que allá se le llama Ministerio de Trabajo y Política Social, del año 95 al año 98, ¿no? Una coyuntura muy difícil en el caso italiano, y además participó en la implementación de una reforma importante en Italia, que fue conocida luego como el paquete Treu, ¿no? En el cual se introducen una serie de modalidades de contratación temporal, ¿no? El trabajo interinal, como le llamaban allá, que se le mueve en cuenta formas de contratación temporal, lo cual no le generó muchas críticas también, ¿no? Digamos, desde el espacio sindical, desde ciertos espacios dentro del movimiento sindical europeo e italiano. Sin embargo, digamos, esta experiencia le ha permitido generar una serie de reflexiones importantes. Actualmente también tiene una función muy importante en el Instituto Nacional de Previsión Social italiano y ha combinado esta práctica académica con la práctica en la gestión pública y en el diseño de políticas sociales, ¿no? Entonces, estamos ante una persona que tiene una experiencia, no deja de tener posiciones que generan mucho debate en el contexto italiano, y bueno, su vinculación a nivel académico, él viene de la Universidad del Sacro Cuore de Milán, el Sagrado Corazón de Milán, se formó ahí, ha tenido también una práctica profesional en distintas universidades italianas, ¿no? Un momento difícil en la vida de Tiziano Treu fue hacia el año 2002, cuando asesinan, ¿no?, a Marco Biaggi, que era un intelectual laboralista italiano, pero que en ese momento tuvo la mala fortuna de participar en las reformas de Berlusconi, ¿no? Fue asesinado el año 2002 por las Nuevas Brigadas Rojas, y esto le generó una gran conmoción a Tiziano Treu, debido a que él, digamos, tuvo durante mucho tiempo como colaborador y trabajaron conjuntamente una serie de temas, ¿no? Y era justamente una reforma que profundizaba este esquema de contratación temporal. Bueno, actualmente es presidente de la Sociedad Internacional. Tuvimos la oportunidad en el Congreso de Sudáfrica de poder compartir algún intercambio de ideas con él, junto con Adolfo, y este texto es muestra de su experiencia en materia laboral, y lo que plantea son una serie de reflexiones al respecto. Si bien el trabajo se centra sobre todo en los países europeos y en los llamados BRICS, ¿no es cierto?, Brasil, Rusia, India, etc., sí nos plantea una serie de reflexiones desde la perspectiva latinoamericana, puntualmente la peruana. Yo quisiera intercambiar, digamos, estas 8 reflexiones con algún tipo de planteamiento o cuestionamientos que podríamos tener desde la realidad nacional, ¿no? Plantea de manera inicial que el empleo subordinado estable, que era este modelo paradigmático bajo el cual se desarrolló el derecho laboral, ha dado paso a otras formas de trabajo atípico, ¿no? Y que a menudo, a pesar de ser formalmente autónomas, son económicamente dependientes. Es decir, pasar de este esquema específicamente de dependencia jurídica a una visión más amplia del derecho laboral, que incorpore también la dependencia económica como un aspecto a tener en cuenta. Y esto en el caso peruano creo que es evidente, ¿no? En el Perú tenemos cerca de 6 millones de trabajadores autónomos, independientes, que dentro de las reglas actuales del derecho laboral y de la propia seguridad social no están incorporados en un modelo de protección. Y es parte del debate que se dio hace algunos años en el Perú, de la afiliación de los independientes a los sistemas de seguridad social, qué tipo de protección se le da a los trabajadores autónomos, y que debería formar parte de una reflexión mayor en el Perú, ¿no? Los puntos que plantea como aspectos o ideas preliminares para el debate, y es en ese sentido que los plantea, no los plantea como soluciones ni propuestas de política concreta, sino como puntos de reflexión necesarios para el derecho laboral.
son 8, ¿no? En el texto ustedes van a encontrarlos de manera más desarrollada, y una primera vinculada con que si bien existe un desafío global a nivel de la construcción del derecho del trabajo, ¿no? Toda esta reflexión que se hacía respecto a las normas internacionales, los acuerdos comerciales, el Estado nacional, los gobiernos nacionales siguen teniendo un rol preponderante. No podemos descuidar este rol que tienen los estados nacionales en la construcción tanto de un sistema de derecho laboral como de protección social, y tienen que recuperar ese rol. Más adelante lo va a vincular con la relación que deben tener los estados con los actores sociales, ¿no? Una segunda reflexión está vinculado con el replanteamiento que debe de darse respecto de la función de la protección del empleo, ¿no? Es decir, todo este debate entre derecho del trabajo y derecho al empleo, en qué medida se puede buscar un equilibrio, y que si coincidimos en que el empleo sea diversificado, ¿no? Las formas de empleo se han diversificado, será necesario también que las formas de protección del empleo se diversifiquen, ¿no? Esto es una constatación no solamente reciente en el caso peruano, sino que históricamente nosotros hemos tenido una alta heterogeneidad en la estructura del mercado laboral. En el Perú no podríamos decir que esta necesidad de una diversificación o diversidad en los esquemas de protección es producto necesariamente de las nuevas tecnologías o de la globalización, sino que ya es una constatación previa incluso a los procesos de globalización debido a la propia estructura del mercado laboral peruano, ¿no? Un alto nivel de trabajo familiar no remunerado, cerca de 1.900.000 personas que hacen trabajo familiar no remunerado en el Perú, trabajadores autónomos, una cantidad importante de trabajadoras del hogar que están excluidas de las reglas generales del derecho laboral, y una serie de segmentos distintos dentro de lo que sería el sector asalariado. Entonces, los mecanismos de protección, ¿no? Que es el planteamiento que tiene. Y esto además requiere una serie de normas mínimas, un estándar mínimo que deberá ser desarrollado conjuntamente con el apoyo de los organismos internacionales, lo que mencionaban anteriormente, esta reflexión de la articulación entre las normas internacionales del trabajo, las normas internacionales de comercio, ¿no? Las reglas de comercio y las normas de derechos humanos, conjuntamente con los actores sociales de los distintos países, ¿no? Un cuarto tema que desarrolla o que plantea para la reflexión es que oponer una resistencia a la flexibilidad no es suficiente. Es decir, este cuestionamiento simplemente de negarse a ver la flexibilidad como una realidad es algo que tiene que ser superado, y que al contrario lo que se necesita es partir de que sí, existe cierto nivel de flexibilidad, pero que tiene que ser regulado, ¿no? Y para esto destaca un aspecto de la flexibilidad que también en su momento fue destacado por Óscar Hermida, ¿no? Ya que estamos también recordando, digamos, el aporte del profesor Hermida. Ustedes recordarán este trabajo clásico de los 90 sobre la flexibilidad en el Perú. Él hacía esta distinción entre flexibilidad externa y flexibilidad interna, ¿no? Y flexibilidad de protección y flexibilidad de desregulación, y decía que la flexibilidad peruana ha resultado siendo más una flexibilidad de desregulación y externa, ¿no? Justamente todo lo contrario a lo que plantea Tiziano Trego en este caso, ¿no? Es decir, incidir más en una flexibilidad interna que lleve a facilitar las formas de regular la jornada de trabajo, ¿no? Los tiempos de trabajo, invertir en tecnología para mejorar la productividad al interior de la jornada, ¿no? Y no solamente centrarse en el inicio y el término del vínculo laboral, que es la forma como se ha entendido la flexibilidad en el Perú, ¿no? La desregulación de las formas de contratación y la facilitación del despido. Y lo que plantea Tiziano Trego es que el avance en los mecanismos de flexibilidad democrática, ¿no? Iría más por el lado de generar incentivos para la inversión en tecnología y modular la jornada o el tiempo de trabajo, que sería esta flexibilidad interna o funcional, que es como él la denomina, ¿no? Y no tanto en esta flexibilidad numérica, ¿no? Que va más centrada en la reducción de costos o la facilitación del despido. Bueno, el profesor Hermida fue mucho más duro con la flexibilidad peruana, ¿no? La llamó de una desregulación salvaje, ¿no? Y que era la más extrema de Latinoamérica, y lamentablemente constatamos que hasta el día de hoy, en los aspectos sustanciales de esta regulación o de este régimen flexible, no se han introducido cambios sustanciales, ¿no? Un quinto elemento que plantea Tiziano Trego para la reflexión es
que el derecho al trabajo se enfrenta a un reto fundamental, ¿no? Y esto quizás es el punto medular en el análisis que hace Tiziano Treu. Lograr un equilibrio en la protección de los empleados respecto a su puesto de trabajo y la seguridad de los mismos frente al mercado laboral cuando cambian de empleo. Es decir, la protección clásica del derecho laboral del puesto de trabajo, estabilidad laboral en otros términos, versus, ¿no?, la protección cuando hay pérdida de puesto de trabajo y hay rotación o cambio de empleo. En buena cuenta, la problemática de la flexiseguridad, ¿no? Es decir, y esto está muy vinculado, y creo que hay que ponerlo en contexto también de la realidad europea. Hace ya más de 2 años, cuando en la sociedad peruana se hizo un trabajo conjunto, publicamos algunos artículos de balance sobre la flexiseguridad, y veíamos, y la mayoría creo coincidíamos, en que no era un modelo que se podía trasladar tal cual de la situación europea al Perú, porque la flexiseguridad europea como modelo de protección se parte por un lado por tener un buen sistema de seguridad social, ¿no?, que te dé soporte ante la pérdida de trabajo, soporte efectivo, real, ¿no?, y por otro lado mecanismos de flexibilidad interna que te permitan generar más productividad. Pero en un país como el nuestro, donde no tenemos, lamentablemente, un buen sistema de seguridad social y menos aún una cobertura adecuada frente al desempleo, estos periodos de tránsito entre empleo y desempleo no están adecuadamente protegidos, ¿no? Entonces, trasladar este modelo simplemente como un cliché de una realidad europea a la peruana tiene sus dificultades y sus riesgos, ¿no? Y lo que plantea Tiziano Treu es justamente una adaptación de este modelo a cada realidad, ¿no?, a cada país. En el caso peruano creo que es evidente que hablar de flexiseguridad implicaría una reforma integral de los sistemas de protección social, ¿no? Tanto salud, pensiones, más aún cuando tenemos una situación en la cual se está permitiendo el retiro total de los fondos y no se establecen alternativas de largo plazo o de mediano plazo frente a contingencias sociales, ¿no? En ese sentido, plantea que la reflexión no debe estar solamente centrada en el empleo y el trabajo, sino también en los mecanismos de protección y asistencia, ¿no?, sistemas de seguridad social. ¿Qué puntos llama él a la reflexión? Por un lado, el reconocimiento en algunos contextos de la necesidad de incrementar la edad de jubilación, ¿no? Si hay un aumento de la esperanza de vida, la respuesta racional sería, en algunos casos, incrementar de manera razonable esta edad, ¿no? Sin embargo, no descuidar otros mecanismos de protección complementarios, es decir, además de los mecanismos clásicos de generación de ingresos vía pensiones, ¿no?, o subsidios por desempleo, mecanismos de empleabilidad activa, es decir, políticas que permitan generar y que las personas, incluso adultos mayores que deseen continuar trabajando, puedan reconvertirse también en otro tipo de empleos, ¿no?, como mecanismos, por ejemplo, de jubilación parcial, ¿no?, que es ya algo que se viene aplicando en algunos países europeos. En el caso peruano este tema está inexplorado, ¿no?, es decir, compartir una parte a través de la jubilación vía pensiones y otra parte, otra porción de tiempo, continuar trabajando, ¿no?, que es un mecanismo que en algunos contextos podría resultar interesante. Y las dos últimas reflexiones que plantea están vinculadas ya más directamente con aspectos clásicamente laborales, ¿no? Una de ellas menciona que en el cambio del contexto económico, que estimula la necesidad de una reforma del derecho al trabajo y la protección social, requiere una nueva evaluación de la negociación colectiva y las relaciones laborales. Se debe, según plantea él, restablecer este equilibrio entre las fuerzas, por un lado, de trabajo, ¿no?, del sector laboral y el sector empleador, y para ello el rol estatal es fundamental, ¿no? Es decir, en una coyuntura en la cual los estados se debilitan, se fomenta o se permite una mayor apertura comercial, ¿no?, estamos en un proceso de globalización, el rol del Estado para reequilibrar esta relación entre sindicatos y gremios empresariales es fundamental, y él lo plantea en 3 puntos particulares, ¿no? Por un lado, en el fomento de la constitución de sindicatos, ¿no?, fomento de la sindicalización. En segundo lugar, la participación de los representantes de trabajadores y empleadores en las instituciones vinculadas al mundo del trabajo y a la seguridad social, el tripartismo, recuperar el tripartismo tanto en instituciones que él menciona expresamente, ¿no?, en la propia administración de trabajo, en la fiscalización del trabajo, en la seguridad social. Y un tercer punto que me llamó particularmente la atención
era que él plantea también el fomento de la participación de los actores sociales, sindicatos y gremios empresariales en los gobiernos locales, ¿no? Lo cual en el caso peruano también plantea una reflexión interesante, en qué medida esto podría fortalecer la democratización de procesos de descentralización, en qué medida también podría o no fortalecer el desarrollo de un sindicalismo más o menos autónomo, ¿no? Entonces nos plantea ya una reflexión mucho más compleja. Y el último punto está referido con la dimensión internacional de las políticas y legislaciones laborales, ¿no? En este caso recurre a la experiencia más reciente de la OIT respecto a establecer estándares básicos, ¿no?, en materia laboral y de seguridad social, el concepto de trabajo decente, recuperarlo, incorporarlo en las legislaciones nacionales, como un reconocimiento básico, un estándar mínimo que busque evitar el dumping social y en particular en materia de seguridad social tendría a ser en buena cuenta la recomendación 202, ¿no?, que es el piso básico de protección social, como un estándar mínimo. Bueno, también los invito a la lectura de este texto. Como habrán visto, en realidad nos plantea una serie de reflexiones, de retos, ¿no? Nos interpela mucho, no solamente respecto a la realidad europea e internacional del derecho al trabajo, sino también de la realidad peruana. Y quisiera terminar con una cita del propio Tiziano Treu de este texto, que va a la parte final, y que también creo nos motiva bastante y que termina diciendo, ¿no?, que los mercados son más grandes, ¿no? Los mercados pueden ser más grandes, pero no deberían ser más poderosos que el ingenio intelectual y el aprendizaje social. Muchas gracias. Muy agradecido a los colegas de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo que han participado tanto en la edición, traducción de estos artículos, como también agradecido a todos los presentes y a aquellos que nos verán por internet. Como ustedes han podido apreciar, se trata de un esfuerzo bastante importante e interesante de poder aprovechar de esta reflexión que hacen grandes profesores, tratadistas de derecho de trabajo sobre los grandes problemas del derecho de trabajo, que nos van a servir a nosotros para poder hacer un reexamen de la situación laboral peruana, donde padecemos de una situación bastante importante de déficit de diálogo social, de cooperación, porque se trata de un sistema que no es un sistema equilibrado, no es un sistema donde se permita la participación, donde se escuche la voz del trabajador dentro de los centros de trabajo, por lo menos no en términos generales. Solamente tenemos que recordar que la negociación colectiva en el sector público siempre estuvo prohibida desde la ley del escalafón y servicio civil de Odría en el año 1952, después el decreto legislativo 276 en 1984, en 10 leyes de presupuesto desde el año 2006 que sistemáticamente prohibían la negociación entre el Estado y sus empleados, ¿no? Es algo que tenemos que realmente superar y que felizmente con la sentencia del Tribunal Constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional del 3 de septiembre del año 2015 y del 26 de abril de este año comienzan a revertirse y muestran una tendencia hacia un mejor sistema, más saludable sistema de relaciones de trabajo. Yo quisiera agradecerles a todos los presentes, dado la hora, creo que tendríamos que dar por terminada la sesión, no sin antes invitar a todos ustedes al Congreso Peruano, Congreso Nacional de Derecho del Trabajo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. El 26, el 27 y 28 de octubre se va a realizar este congreso, donde van a estar invitados nada menos que el profesor Simon Dicken y el profesor Luis Enrique de la Villa Gil. Y además de
todos los más importantes profesores y laboralistas nacionales. De manera que los invito a revisar el programa, que estará en disposición muy brevemente en la página web de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo, en Facebook y demás redes sociales, para que se enteren ustedes de los detalles de este importante congreso que invito a recordar. 26, 27 y 28 de octubre de este año se realizará aquí en la ciudad de Lima. Muy agradecido a todos, muy agradecido a todos los presentes. Hasta luego.